Hablan los desaparecidos, la serie de voces desde el territorio para recordar a quienes no regresaron en medio del conflicto armado. Poquitos metros después de Calabazo, donde estaba haciendo mi papá la reunión, está una vereda que se llama La Esmeralda. Mira todo esto tan bonito. Una vereda que se llama La Esmeralda, que es verde, y hay un puente que cruza, sale uno de la carretera, muy poquitos metros donde se lo lleva, o sea, estaba cerquita. Estaba cerquita. Se atraviesa ese puente que va sobre el río Piedras y se mete uno entre las finquitas hasta que se empieza a subir hasta la selva, bien metido en la Sierra Nevada, y hay muchas quebraditas y el bosque es precioso, y el sitio donde él estaba es como una arenera cerquita de unas piedras y una quebrada que sonaba muy bonito, y como un árbol haciéndole sombrita. Y sí, ahí estaba solo. Tenía un solo zapato, luego era un solo pie. Tenía el pantalón amarrado con una cabulla. Le quitaron la correa, se la robaron. Y le robaron la camisa, porque la camiseta que tenía puesta una camiseta. Los huesitos, ¿no? Que no era de mi papá. Tenía un hueco en la frente, en el huesito de la frente, y le faltaba la mandíbula. Todo pasó muy rápido y terminamos de noche. Hace una semana contamos la primera parte de la historia de Nadezhda Enríquez, la magistrada de la Jurisdicción Especial para la Paz que vivió la desaparición forzada. A su padre, el ambientalista y defensor de derechos humanos Julio Enrique Santamaría, se lo llevó el Bloque Resistencia Tayrona de las Autodefensas Unidas de Colombia el 4 de febrero de 2001. Si no ha escuchado la primera parte, le recomendamos que lo haga antes de avanzar con este capítulo. El fragmento que acaba de escuchar es el encuentro que Nadezhda esperó durante 8 años. Después de que su victimario, el ex jefe paramilitar Hernán Giraldo, dio las coordenadas donde se encontraba Julio, la Fiscalía organizó el operativo para recuperar su cuerpo. Ella y su madre asistieron a la exhumación. Pero la historia no acaba ahí. Luego siguió una larga lucha por saber por qué se llevaron a Julio. De eso y de su decisión de trabajar en la JEP dialogaremos hoy en este nuevo capítulo de Hablan los Desaparecidos. Bienvenidos y bienvenidas. Les habla Laura Dulce Romero, periodista de Colombia 2020 del Espectador. Nadezhda, cuando lo identifican, ¿qué sentimientos llegaron a usted? ¿Cómo puede describirlo? Y sobre todo para la gente que... Lo reconocimos por el diente. Sí, la calavera, es una calavera igualita a todas, además que el pantalón, qué sé yo, la camiseta no era la de él, pero en el momento en que salió esa calavera con ese diente, ¿cuál era todos el diente? sabemos que era mi papá. Un diente falso que se le caía de vez en cuando, y entonces mi papá mueco, y era la burla con él de que ponte ese berraco diente rápido. Claro, eso fue tranquilidad. Desde el momento en que vimos sus huesos fue una tranquilidad respecto a la identidad. Pero como faltaba la boca, faltaba el pie, faltaba, no sé, estaba con las manos cruzadas, amarradas, los huesitos amarrados como una cabullita. O sea, tenía que esclarecer qué fue lo que pasó. Sí. ¿Y se esclareció lo que pasó? ¿Le contaron cómo fue? Sí, primero hicimos dos exámenes, el de medicina legal y luego el laboratorio de medicina forense en Estados Unidos, unas antropólogas también muy, muy, muy buenas, vinieron a hacer una segunda valoración y descartaron tortura. Los hicieron caminar, porque es que eso no está ahí mismito, lo hicieron caminar. Perdió tal vez el zapato de uno de los pies durante el camino. Así que tenía un zapato sí, el otro no. Y el pH de la tierra de la Sierra Nevada es muy corrosivo, y los huesitos de los pies y los de la mandíbula son muy frágiles. Entonces se desmorona.
Hicimos el examen, se hizo el examen de ADN y se hizo la identificación plena. ¿Usted alguna vez pensó en que no lo iba a encontrar? Claro, porque el otro mensaje que nos llegó mucho era que, y cada vez que paso por allá me acuerdo, entre Santa Marta y La Guajira y Palomino está el Paso de los Muchachitos, que es una salida de la montaña sobre el mar y la carretera es un acantilado. Y lo que nos cuentan es que muchas de las personas que se llevaban de la sierra los tiraban en el acantilado de los Muchachitos. Así que por mucho tiempo yo pensé que mi papá estaba en el mar. También me dijeron que lo habían tirado allá. Así que era una de las opciones, no encontrarlo nunca. Aunque fue un gran alivio encontrarlo, había otra cosa que la trasnochaba: saber por qué lo desaparecieron en boca de los responsables. El problema era que en 2008, después de confesar dónde estaba su padre, a Hernán Giraldo lo extraditaron a Estados Unidos. Alirio Uribe, el abogado que adelantó el proceso de Julio Enríquez y otros desaparecidos, explica por qué esta decisión afecta a las víctimas. Nosotros nos opusimos y dijimos que eran más graves los delitos que ellos habían cometido en Colombia que los delitos que ellos habían cometido con respecto al gobierno de los Estados Unidos, que básicamente pues era el tráfico de narcóticos. Digamos, los indictments que tenían los comandantes paramilitares eran precisamente por eso, por exportación de cocaína hacia los Estados Unidos. Cuando fueron extraditados, pues Hernán Giraldo también fue extraditado y obviamente con abogados de Estados Unidos quiso visibilizar que estas personas que habían sido llevadas de Colombia a los Estados Unidos, lo que habían sido era sustraídos de la justicia colombiana para que respondieran por miles de crímenes. Y entonces lo que se hizo fue intentar que a través del caso de Julio Enríquez, que era un caso evidente donde era responsable Hernán Giraldo y su grupo, se ventilaran en una corte federal. Y lo que se buscaba era que en esa corte federal se reconociera que estos personajes no simplemente habían cometido narcotráfico, sino que habían cometido graves crímenes, entre ellos crímenes de lesa humanidad, como la desaparición forzada de personas. Y lo que se hizo fue hacerse parte dentro del proceso que se siguió contra Hernán Giraldo en Estados Unidos y tratar de generar una jurisprudencia para que en Estados Unidos se lograra posicionar el tema. Se logró posicionar el tema mediáticamente, se logró participar en alguna audiencia. Varios familiares fueron a Estados Unidos a las cortes federales, fueron escuchados. Aunque se escucharon a muchas víctimas, no obtuvieron el resultado deseado. El proceso para que aceptaran a la familia Enríquez Chacín tardó 5 años. Fue el único caso de asesinatos y desaparición de defensores de derechos humanos, periodistas, sindicalistas y líderes sociales de Colombia que el juez norteamericano aceptó por tener una relación con el narcotráfico. Recuerden que Julio era un líder que adelantaba la sustitución de cultivos ilícitos en la Sierra Nevada de Santa Marta. A pesar de esto, su paso por Estados Unidos fue crucial, pues Giraldo iba a ser juzgado por apoyar a los narcotraficantes y no por ser uno de ellos. Solo hasta 2012, cuando Nadiezhda, su madre y su hermana rindieron declaraciones, las autoridades de este país supieron que era uno de los líderes del negocio. Nadiezhda recuerda cuando tuvo que ver al ex jefe paramilitar en medio de la audiencia. A los pocos meses ya reconocidos como víctimas. Después de haber hecho esas claridades y haber profundizado más en el contexto regional, territorial, logramos que se cambie la imputación de Hernán Giraldo y que seamos reconocidos como víctimas. ¿Esa audiencia usted habló? Sí, mi mamá también y mi hermana. Hablamos las tres y él estaba ahí. Tuve que darle la espalda y decir, esto es por mí. Esto es por mi historia, es por la historia de mi papá. Lo que él, la mirada de él y el odio que sentí de él, le di la espalda y seguí hablando, diciéndole al juez lo que estaba sintiendo y lo que estaba esperando de él, mirándolo a los ojos. Yo miré al juez y yo hablaba con el juez y hablaba con el público de personas que se estaban escandalizando con el señor que estaba detrás de mí. Y callado. ¿Qué me frustra?
que no dijo por qué, que aún no tengo la respuesta. Digamos que la he investigado, la hemos buscado, está en las sentencias, está en todo lado, pero él no lo dijo. ¿Por qué se llevó a mi papá? Nadiezhda continuó con el caso de su padre, pero no abandonó la búsqueda de los demás desaparecidos. Siguió trabajando en otros casos con hijos e hijas por la memoria contra la impunidad y con la Comisión Colombiana de Juristas en procesos de restitución de tierras. En 2008 es cuando con más fuerza me vinculo a organizaciones, me vinculo a hijos e hijas por la memoria y contra la impunidad, y ellos fueron muy cercanos en Santa Marta. Fue unas relaciones de hermanamiento, de acompañamiento mutuo muy bonita. Entonces, vinculándome a hijos e hijas, seguí con pues mi trabajo, pero acompañadísima y muy fortalecida. El poder identificar y enterrar a mi papá fue lo mejor, lo mejor. Yo siento mucha felicidad por mí y también mucha pena con las otras víctimas de desaparición forzada que no han podido tener este momento de llevar por fin los restos de su ser querido a una tumba y llevarle flores. De hecho, fueron los integrantes de estas organizaciones quienes le dijeron en 2015 que se presentara al cargo de magistrada de la Jurisdicción Especial para la Paz. Aunque ella no quería, le imprimieron el formulario y le dijeron que no se iban a ir de su casa hasta llenarlo. Con los hermanitos, claro. Esto lo hicieron los hijos, mis hermanitos de hijos, que me llevan el formulario y me empiezan a llenarlo. No quería. Me hicieron encerrona y pasamos un rato llenándolo. Como a mitad de la noche se van y me dejan con eso terminar de hacer. Y yo, claro, ya empecé, ya termino. Siempre pensé que era un lugar en el que llegaban los grandes, muy prestigiosos abogados de la rama judicial, los grandes magistrados, es decir, no me sentía con las herramientas. Además, tenía otra razón de fondo. Fue una crítica del proceso de paz que se adelantó en La Habana, Cuba, entre el gobierno nacional y la extinta guerrilla de las FARC. Criticó los encuentros regionales y nacionales de las víctimas porque ni nos sentimos acompañados, ni que estábamos siendo escuchados. Era un desorden ahí de evento. Así que desde ese momento fui muy crítica del proceso de paz. Con ese desorden que hicieron con las víctimas en los encuentros regionales y nacionales, eso era una locura. Sirvió mucho. Todavía deben tener las cajas, esas todavía nadie las ha leído, de qué fueron lo que propusieron las víctimas en los encuentros regionales y nacionales. Y pues, finalmente fue la comisión que fue a La Habana a participar de los diálogos para decir, bueno, téngannos en cuenta, es que fue todo un montón de eventos por todo el país, pero era publicitario, eso no era para recoger ni información, ni recomendaciones, ni nada. Pero terminó involucrada en eso que tanto criticó. ¿Qué se siente ahora estar del otro lado? ¿Tomar el papel de jueza? Es que ese es el tema. Este es un proceso de paz y esto no se puede mirar así. No somos juez y parte. Estamos en un proceso dialógico de construcción de verdad, de construcción de asumir responsabilidad y de reparar. Y creo que eso lo necesitamos todos. Allí no es un problema de quién se está enfrentando a quién o quién es enemigo de quién. Y cuando lo entendí así acepté, o sea, si no hubiera llenado ese formulario ni nada. Primero pues leí y entendí qué era el acuerdo de paz. Cuando quedaron seleccionados los magistrados, les preguntaron en qué sala preferían estar. Ella en un papelito escribió: la sala de reconocimiento, yo no me pinto en otra. Yo conozco por experiencia y también por formación los escenarios de verdad,
Las comisiones de verdad en Latinoamérica, digamos que también he estado muy cercana a las víctimas, es lo que conozco. Y sobre todo es la puerta de entrada de las víctimas. Y es una forma también de acompañar a las víctimas en esa reclamación de verdad. La pregunta que muchos se hacen es por qué hasta ahora no se ha abierto un caso de desaparición en la JEP. Ya está el de secuestro, reclutamiento infantil, ejecuciones extrajudiciales, entre otros. Aunque Nadiezhda es muy cauta con su respuesta, explica que no es tan sencillo como todos creen. ¿Cuál es el contexto? ¿Hay un contexto común? ¿Quién sería el responsable? ¿Hay un máximo? ¿O varios máximos? ¿Los podemos identificar a través de una conducta? Hay desaparecidos de un grupo armado y también del otro grupo armado. ¿Vamos a hacer desaparición con quiénes? ¿Con todos? ¿Vamos a tomar casos emblemáticos, los que ya tienen un montón de investigación y casi claro quién fue el que lo cometió, o vamos a tomar todos? Es decir, hay un diseño de la JEP que demanda que tiene muchas preguntas. Lograr el esclarecimiento en desaparición forzada es un ejercicio que tiene su propia forma de investigación. El crimen de desaparición forzada, así como el crimen de violencia sexual, tienen su propia forma de investigación, porque no tenemos un cuerpo. Entonces cada uno de esos hechos ha demandado la búsqueda, ha demandado la judicialización, y no necesariamente el responsable sabe dónde está el desaparecido. Por sus respuestas puedo pensar que ya se ha pensado en la decisión. Claro que sí. Claro que sí, está pensado en el acuerdo de paz. Es decir, la desaparición forzada no es solamente un crimen más, tiene su propia unidad de búsqueda de personas desaparecidas y su estrategia de articulación y coordinación entre una y otra institución. Debemos trabajar desaparición forzada. Tenemos el acuerdo de paz que nos lo dice, o sea, no es mi gusto. Ahora está en la labor de responder, junto con los demás magistrados, estos interrogantes. Lidiar con su historia y la de otras personas le pesa y quiere ayudar a que ninguno quede en la impunidad. Cuando llegan los temporales, ella busca escapatorias y trata de recordar los buenos momentos con su papá que le funcionan como ancla. Mi papá era un hombre maravilloso. Y son cosas que no solo recuerdo yo, sino que la gente que lo ha conocido también tiene anécdotas muy, muy bonitas de él. Recoger a todo el montón de niños y llevarlos a comer helado, de enseñarnos a volar, a construir y a volar copeta. Y nunca era solamente nosotros dos, mi hermano y yo, sino que eran todos los primitos, los niños del barrio. Le enseñaba a manejar, el enseñarme a pescar. Yo busco el mar, busco la naturaleza, busco, la inmensidad de Dios en la naturaleza. Entonces, ir a pescar, ir a acampar, ir a caminar, es algo que me nutre mucho y que me desconecta bastante de esas cosas. Yo regreso y estoy renovada. Hablan los desaparecidos es un espacio de Colombia en transición apoyado por la Embajada de Alemania en Colombia. Este programa fue editado en alianza con la emisora cultural HJCK. Escúchenos cada 15 días por este canal en Voces desde el Territorio.